Sí, así que vamos a ver esta lectura todos, que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 al 16. Usted lo puede ver desde sus pantallas, lo puse de manera que podamos verlo desde allí. Y leemos todos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, 14 al 16. Mi lectura va a estar basada en el libro de Josué, así que vamos a hablar acerca del llamamiento de Josué, pero de paso, el nuestro también. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, es el llamamiento de Josué. Lo que Dios hizo con Josué, nosotros podemos decir que está haciendo con nosotros, y que las promesas que Dios le dio a Josué son también nuestras. Pero no porque estamos agarrando un texto fuera de su contexto para formar este pretexto. No, es que encontramos bases en las Escrituras para decir que en el Nuevo Testamento tenemos ahora la libertad por Cristo. Un tema bíblico que no apunta a Cristo es un tema que está cojo, que está incompleto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Hechos 4 y 12 San Lucas nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el Señor Jesucristo también, hablando a los fariseos que se enorgullecían en decir: nosotros conocemos la ley, somos hijos de Abraham, ¿y tú quién eres? Hasta eres un hijo bastardo, le quisieron insinuar al Señor. No somos nacidos de fornicación, como tratando de insinuar al Señor que era nacido de fornicación por aquello de que no aceptaban que María concibió al Señor por el Espíritu Santo. Pero el Señor le dijo: de mí habló Moisés, habló Abraham, todos los profetas apuntan al Mesías. Por eso, hermanos, agarrando todo esto que dije para volverlo a poner, nosotros no podemos predicar el Evangelio nada más hablando de un salmo y hablando de lo que le pasó a Elías por allá. Está bien, son temas bíblicos e inspiradores, pero hay de nosotros si no los llevamos al Evangelio de Jesucristo, porque todo lo que está en la Biblia apunta al Mesías, apunta a Cristo, y tenemos que darle el tinte evangélico que por eso fue escrito. Porque el Señor Jesucristo le dijo en Juan 5 y 39 a los fariseos: escudriñad las Escrituras, sí, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo Jesús está en cada página de las Escrituras. Ahora, volviendo a Josué, cuando vemos las promesas que Dios y lo que le exige a Josué, le exige a Josué de una manera que Josué está atónito, está sorprendido, porque él estaba en un momento de crisis. Y vamos a leer esos versículos que están acá para que ustedes vean. Cada versículo lo puse en amarillo para saber que estamos comenzando el próximo versículo. Pero ahí tienen la pantalla en Josué capítulo 1 y desde el versículo 1. El capítulo 1 y el versículo 1 de Josué, ustedes leen conmigo y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates,
toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ajá, ahora esfuérzate y sé. ¿Por qué? ¿Cuál juré a sus padres que la daría a ellos? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Ahora, hay cosas interesantísimas aquí, y es el hecho de que, si vemos aquí al principio, es versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés. Esta es una crisis muy grande. Usted imagina a Josué, Caleb y todos los príncipes de Israel o del pueblo naciente de Israel estaban acostumbrados al liderazgo de Moisés. Moisés era un hombre que había sido escogido por Dios y junto con su hermano Aarón, pues estaban llevando la conducción de Israel por todo el desierto de Egipto. Y él sabe que había sido designado por Dios allá en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, recuerdan cuando él había huido y Dios le había enseñado, no en la universidad de los faraones, sino en el desierto para cuidar las ovejas. Dios lo puso 40 años más allí para que aprendiese a tener la paciencia, a vivir en el desierto y a pastorear ovejas en el desierto, que fue lo que Dios lo preparó. Dios estaba preparando a su siervo Moisés. Y luego de toda esa paciencia, 40 años, o sea, es mi edad pues, o sea, y un poquitico menos. Pero Dios le preparó. Mire, y podemos decir que Dios no siempre llama a los preparados, pero siempre prepara a los que llama. Así que no tenemos excusas para decir, no, es que yo no me siento preparado, ahorita no es mi tiempo. ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Cuándo? Por eso la Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Está bien, hablando de la salvación. Pero en cuanto al servicio, muchos que nosotros relegamos. Hermanos, el Señor te prepara. A veces nosotros pasamos la oportunidad y ¿sabe qué? Pasan los años. Nosotros no somos eternos en este cuerpo, pues seremos transformados. Pero mientras estamos acá tenemos que servir al Señor. Y Moisés aceptó su reto. Entonces Moisés estaba allí, fue llamado por Dios y él obedeció. Ahora, el pueblo de Israel puso su confianza en Moisés, no solo porque Moisés dijo, aquí yo soy el líder. No, él ni sabía ni hablar. Él era tartamudo, él le costaba hablar. Por eso Dios le puso, está bien, eso es lo que te cuesta, te pongo a tu hermano Aarón. Y yo no tengo cómo hacer, ¿qué eso es lo que tiene en la mano? Una baratila. Y se convirtió en serpiente. O sea, las excusas delante de Dios se caen. Hermanos, hay oportunidad. El discipulado es algo que nosotros estamos haciendo, que el Señor nos inspiró. Y aquí somos, en promedio, a veces estamos como de 45, 59 a 60. Y estamos viniendo, creo que menos de la mitad acá. Perdone que sea tan insistente con esto, pero este es un servicio, un culto, una reunión que hemos preparado para todos ustedes, que el Señor nos ha movido. ¿Y dónde está? Lo estamos pasando por alto. No estamos queriendo venir, ya sea por X o por Y.
entendemos, hay excusas o razones válidas, la entendemos, pero tan pronto tengo un tiempo, yo admiro a Daniel, el que trabaja por allá como a, ¿cuántas horas? 20 horas, no sé cuánto se tiene que ir para allá en camión. Cuando él tiene el tiempo que no está, él viene para acá, él no quiere perderse eso, y otros hermanos que hacen el esfuerzo de venirse. ¿Por qué no lo hace usted? Que yo me paro muy temprano, no hablemos de eso. Pero hermano, aproveche porque el tiempo pasa. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Trabajad en tanto que el día dura, porque viene la noche en que nadie puede trabajar. Saco la noche que ya yo no pueda ni caminar. Pero yo voy a servir al Señor ahorita, que ya no puedes ni caminar. Bueno, puedes todavía dar con la lengua, ¿verdad? Pero el Señor te está dando la oportunidad, la salud y la bendición para que honres y glorifiques su nombre. Piensa en esto. No hay cosa más importante que servir al Señor. Entonces Moisés estaba siendo usado por Dios porque él se sometió a la voluntad de Dios, y Israel vio y dijo, bueno, nosotros te vamos a seguir porque tú estás siguiendo a Dios y vemos las maravillas que Dios hace a través de ti. Ese es un líder, hermano. El líder se para no porque yo quiero ser líder, sino porque el Señor lo designa y que el Señor actúa a través de ese líder. Tú eres un líder en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios. Como creyente en Cristo hablo, porque no le voy a hablar de liderazgo a alguien que todavía no tiene la seguridad de salvación. Porque lo primero que Dios quiere, según 1 Timoteo, es Dios quiere que todos los hombres sean líderes. No. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero indudablemente que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser obedientes. Y siempre terminamos la semana o empezamos el otro mes o el otro año. Este año sí voy a servir al Señor. Hermanos, ¿cuándo? Viene el tiempo en que nadie puede ya trabajar. Pasó el verano, llegó la siega y nosotros aún no hemos sido salvos. Trabajad en tanto que el día dura. La noche viene en la cual nadie puede trabajar. Entonces cuando Dios le dice a Josué, mira, mi siervo ha muerto, mi siervo Moisés, era una crisis. Él no quería estar allí, pero quiero decirles que él ya la había preparado. Ya Josué estaba siendo preparado. Y nosotros después vamos a ver algunas características allí de Josué. Pero Josué era un hombre en que Dios dijo, en él hay espíritu. En él hay espíritu. Cuando fueron en Números capítulo 13, si no estoy equivocado, que fueron a espiar la tierra, ¿verdad? Que iban a conquistar. Pues él y Caleb vinieron con el ánimo, bueno, como dicen los cubanos, vinieron encendidos. Vinieron a decir, wow, tremenda tierra, mira los racimos que trajimos, etc. Pero había los negativos que siempre ven lo poquitico que le falta al vaso para estar lleno y dice, todavía está casi vacío. Mientras que ellos decían, está casi lleno. Empezaron a desanimar al pueblo y a decir, no, ahí hay gigantes y ahí no se puede entrar, eso es un error, nos van a matar como langostas, vamos a hacer. Entonces, Dios se enfureció con esa gente y muchos murieron en la obstinación de siempre ver lo negativo. Siempre ver lo negativo en las cosas. ¿Eres tú o yo de esa manera? Cuando tenemos algo por delante, le vemos siempre lo negativo. No, pero ese ya viene por ahí. Sí, pero el pero viene. Ese pero es que pone a los hombres a dormir y los inutiliza. Y hermanos, oye, la mayoría aquí no somos niñitos, tampoco que somos ya ancianos que no podemos caminar, pero tenemos una vida productiva. Si tú eres creyente en Cristo, entrega tu vida al Señor para trabajo, está dispuesto. Pero siempre digo, si tú no estás dispuesto a aportar en la iglesia donde el Señor te ha puesto, entonces vas a ser un freelance, un agente libre. Eso no existe, los llaneros solitarios no existen. Tienen que estar adicionados, tienen que estar bajo la ayuda, la oración, la encomendación de una iglesia local. Así estaba Josué. Josué tenía la crisis, estaba triste y Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Eso es decir,
ya olvídate, ya él se murió, ya no está más aquí, ya no está más aquí. ¿Quién sabe? No nos lo dice, pero yo creo que Josué tenía miedo. Otra de las características que tenía él es que él era valiente. Él entró, él decía junto con Caleb, vamos a caerle encima a esos que están ahí, vamos a agarrar la tierra que Dios nos ha dado. Él era valiente. Y también era príncipe de entre su pueblo. O sea, era una persona principal, tenía autoridad. Pero sin embargo, él tenía miedo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios 3 veces le dice. Dice, bueno, aquí está. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente, versículo 7, versículo 9, mira que te esfuerces y sé valiente 3 veces. ¿Será porque él, qué sé yo, sentía debilidad? No, sentía miedo y Dios, como conoce nuestro corazón, sabía. El Señor te está hablando en esta mañana y te está diciendo, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Que no sé hablar. Bueno, es capaz de ponerte un Aarón aquí. Es capaz de ponerte un Aarón. ¿Tú quieres que Dios te ponga algo que hable por ti? Dios lo puede hacer. Pero tú lo puedes hacer. No renuncies ni tires de un lado la oportunidad de trabajar en una iglesia local si eres creyente en Cristo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. ¿Por qué levántate? Cuando le decimos a alguien, mira, levántate. ¿Cómo está esa gente? Está sentado, está achantado, está parado, está puesto en pausa, ¿verdad? Levántate. El hombre estaba pensando, como Dios le dijo a uno de los profetas, a Samuel le dijo, Samuel, ¿por qué sigues llorando la muerte de Saúl? Levántate ya se fue. Él seguía llorando por los pasillos, porque lo amaba, lo quería. Pero ya tenemos que pasar la página. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán. ¿Tú estás en alguna crisis? Pues hay que pasar la página, hay que levantarse. El Señor tiene ánimo y tiene una tarea para nosotros que hacer. Claro, está con nosotros, está llevándonos en el proceso, nos está dando el ánimo, ¿cómo no? Pero tenemos que levantarnos y actuar. Cheo decía algo en el discipulado, de que, bueno, ¿cómo es posible que Dios dice que va a hacer eso y nos manda a nosotros a hacer? Porque hay un versículo que no está en la Biblia, un versículo que no está en la Biblia, ¿verdad? Sí, ayúdate que yo te... No, dice, a Dios rogando con el mazo dando. Eso no está en la Biblia, pero es el espíritu de que Dios te manda, te va a guardar, pero tú te tienes que guardar. Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que esforzarnos, correcto. Ahora, Él dice, yo os he entregado, como le dije a Moisés, versículo 3. Versículo 4 nos habla de la extensión, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea, le estaba dando la amplitud de la promesa que ya le había dado a Abraham. Dios no prescribe sus promesas. Ahora dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días. Ahora usted dirá, pero nadie, yo ve que los heteos, los amalecitas, todos le salieron al encuentro. Sí, pero el sentido allí es que nadie te podrá vencer mientras tú permanezcas fiel al Señor. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá parar. Es como cuando el Señor dijo que la iglesia es fundada por mí, dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero hemos visto que el infierno se ha tragado a muchas iglesias locales. Pero eso son iglesias locales en momentos o situaciones. Pero la iglesia del Señor Jesucristo avanza firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Luego dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta heredad. Versículo 7, solamente esfuérzate, y ahora superlativo, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, que tiene que ponerle ganas a eso y saber que nuestra fortaleza está en el Señor. Ahora, hay algunos requisitos, como siempre decimos. La salvación está provista por Cristo, por la obra que Él hizo en el Calvario. Entonces todo el mundo es salvo. No, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Pero el que desobedece, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene que hacer la gente decisión propia. Si usted no tiene seguridad de salvación, no crea que Cristo murió por mí, yo soy salva, soy salvo. No, tienes que tener un acto de contrición y encontrarte con Cristo, confesar tus pecados y comenzar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si ya eres creyente, el apóstol nos recomienda: no os conforméis a este siglo. Hermano en Cristo, Gilberto, no te conformes a este siglo, no te amoldes a este siglo, a este mundo, a lo que el mundo tiene, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, siempre estamos como pensando en lo negativo, pensando en que yo no puedo, pensando en que no esté, pero el Señor le dice a Josué: no temas. Sé valiente porque yo estaré contigo. Y esto es una promesa evangélica, ya que Cristo dijo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el hecho de ser valiente, bueno, ser valiente no es que no tiene miedo, es que tiene temor, tiene miedo, pero avanza porque tiene un aliciente, tiene un soporte, tiene una base. Y nosotros tenemos toda la armadura de Dios para permanecer firme a pesar de las acechanzas del enemigo. No es que el enemigo no va a venir. Y en Primera de Tesalonicenses nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso es para ti y para mí. Si a Josué se lo dio en un momento específico del tiempo de Israel allí, pues a nosotros nos lo ha dado a través de Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es para ti y para mí, hermanos. Ahora, si Josué fue elegido, hermano, Josué fue elegido como un hombre que tenía unas características, y no fue porque él tenía esas características, porque nosotros somos salvos no porque, y hay hermanos que están equivocados en esto, y yo quiero en el nombre de Jesús corregirle. Usted no tiene nada bueno que Dios le vio en usted para hacerlo salvo. No. No, es que Dios, tú sabes, sabía que yo iba a hacer esto. No, Señor. No, es que yo, porque estás como diciendo que la salvación es por mérito que tú tuviste y que Dios te vio y que entonces sí, te ama y te salvó porque vio algo en ti. No, lo que vio fue pudrición, porque todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras maldades o todas nuestras bondades como trapos de inmundicia. Estamos... Lo mismo que los demás, estamos expuestos a la perdición por nuestro pecado. Tú y yo, si fuera por nosotros, estuviéramos achicharrados ya en el infierno. Ahora, Dios le plació, pues, pensar en nosotros por pura gracia. Dios te ha salvado a ti y a mí por pura gracia. Nada que ver contigo y conmigo. Mas por su gracia, por su misericordia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se sienta apantallado. No, es que yo soy. He oído, hermanos, es que Dios ha visto algo en mí, Él me ama por eso. Él vio. Eso es lo más bajo que puede haber. Eso es atentar contra la gracia de Dios, porque somos por gracia. Así que no hay nada bueno en ti, aún después de creyente. Lo que hay bueno en ti es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es que Cristo morando en ti, es que Cristo te ha rescatado de la condenación eterna y que te ha puesto en un lugar de privilegio que no merecías, porque tú y yo merecíamos, ¿sabe qué? El infierno. Pero y aquellos que se pierden el infierno, ¿y qué te importa a ti eso? Claro, nos importa porque son nuestros familiares, muchos de ellos, pero nosotros debemos importar que somos salvos porque Él pensó en nosotros y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios te utiliza a ti como un instrumento para que lleves la bendición a otros, para que otros puedan oír de la gracia de Dios, de lo bueno que es Dios, de la salvación tan grande y tan preciosa que Él nos está dando. Amén. Por la obra de Jesús en el Calvario, pero no es porque tú seas bueno. Así que quítese, hermano, de la cabeza que usted tiene algo bueno. Y hay otros que también dicen, ay, que yo soy un hijo preferido de Dios y yo soy la princesa de Dios.
eso me suena a mí a orgullo y a vanidad. Perdóneme que se lo digo. Es verdad, Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero no debemos nosotros estar como llenándonos de una vanagloria que no tenemos. Hemos sido rescatados del infierno. ¿Y sabe qué? Con un propósito. Para alabanza de la gloria de su nombre. Hemos sido salvos, no para disfrutar, ay, que soy salvo. Sí, claro, lo disfrutamos. ¿Quién no va a disfrutar la salvación y la bendición de ser hijo de Dios? Pero tenemos un propósito, llevar el evangelio a las naciones. Tenemos el propósito de combatir al enemigo que está todos los días queriendo hacer nuestra vida miserable, queriendo desanimarnos, queriendo que las circunstancias que Dios permite que pasen, pues tornarlas. Es que Dios se olvidó de ti. Es que Dios no te quiere mucho. ¿Y dónde está tu Dios? Esa es la voz de Satanás, ¿sabía? Esa es la voz de Satanás. Recuerde que cuando Cristo fue tentado en el desierto, y háblese por tentado, no como aquel que, ay, estoy casi fue tentado. No, el Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero todo lo que Él recibió, lo puedes recibir tú y yo. Y todo lo que Él combatió y la forma que alejó a Satanás por un tiempo, hasta que lo venció completamente en la cruz, es el recurso que está a tu mano. Porque Cristo le venció, no porque es Dios, que es Dios, pero Cristo estaba en su humanidad y Él pudo haber hecho así, mira, ¡pah!, desaparece, ¡puf!, y bueno, hubiese eliminado a Satanás, pero Él tenía que ser obediente al Padre, obediente a la palabra, y Él usó todos los recursos que tú y yo tenemos a nuestra disposición, la palabra de Dios. Así que, hermanos, sirva este mensaje en esta mañana, de todo corazón lo pido, para que tú te levantes, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es hora ya de levantarnos de ese sueño profundo, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cristo está a las puertas. ¿Y cuándo vamos a nosotros a tomar acción en nuestra vida espiritual? ¿Cuándo vamos a nosotros a tener ese ánimo de trabajar por el Señor? Ese ánimo de asistir, ese ánimo de tomar las oportunidades que Dios nos ha dado para servirle. Cuando ya no puedas más, dice un himno, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. Con el tiempo malgastado, he de presentarme así. Eso sí me da dolor, dice el poeta. Entonces, nadie te podrá hacer frente, pero somos elegidos mediante la presciencia de Dios, y ahí está la Trinidad, Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer, no para vivir nuestra vida, ay, chéverísimo, me gané la lotería y ya estoy viviendo la vida más grande, la vida loca. Pero no, hermanos, nos ha dado la salvación con un propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Él nos separó a nosotros para darnos la salvación y que nosotros obedezcamos a la salvación. Ser salvos por la sangre de Cristo. Y después dice el versículo 9 del capítulo 2 de 1 de Pedro, un propósito. Vosotros sois linaje escogido. Ustedes, nosotros, estamos privilegiados porque fuimos escogidos como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos ha comprado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros estábamos condenados yendo en la oscuridad y nos sacó de allí. Ahora, ¿para qué? Vamos por lo menos a ser agradecidos y a trabajar por el Señor. Si Él dio su vida por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es dedicar mi vida en vida, ¿verdad?, por Él, sacrificar mi vida por Él. Y el apóstol Pablo lo dice en estas palabras, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a buscarlo para citarlo correcto. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, el resumen grandioso, tremendo y profundo es que Él dio a su Hijo Jesucristo por ti. Una misericordia tremenda,
que él dice así que, porque ese así que, ve el capítulo 11, ve el capítulo 10, ve el capítulo 9, ve el capítulo 8, todo habla de la misericordia de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 5 y 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 1 y 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces todas esas misericordias de Dios nos empujan a decir, Señor, wow, todo lo has hecho por mí. ¿Qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? ¿Con qué pagaremos amor tan sublime? Y él dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Yo, incluyéndome yo me siento avergonzado de que no puedo yo decir que yo estoy presentando mi cuerpo diariamente en sacrificio, porque el Señor dio su vida por nosotros, pero Él nos está pidiendo, no que mueras, a lo mejor puedes morir por mí, pero Él está diciendo, en tu vida mantente sacrificado, pero en vida, un sacrificio vivo, es en tu vida, sacrifícate tu cansancio, tu trabajo, tus quehaceres, tus diversiones, para entregarlo al Señor. La próxima vez, hermanos, que tengas que decidir algo respecto al Señor, ya sea la iglesia o lo que sea, ponlo a Él, pregúntate eso. ¿Este es un sacrificio que yo voy a hacer? El Señor no quiere sacrificio. Sí, la obediencia, Él la quiere. Entonces, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que poner primero al Señor, hermanos. El Señor está primero que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tu papá, que tu mamá, que tu trabajo. Está primero. Él es el digno de todo de honor. Él debe ser el primero en nuestras vidas. Debe ser nuestra primera mirada, nuestro primer hola en la mañana al despertarnos. Porque vivimos y nos despertamos. Porque Él me sustentaba, como dice el salmista. Yo me acosté, dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. ¿Y cómo vivimos nuestra vida? Yo, Gilberto Torrens, digo que soy mal agradecido. Yo no entrego mi vida como debería entregarla delante del Señor. Así que yo les paso eso también a ustedes para que también como que les pique, ¿verdad? Y también lo sientan, que tenemos que dedicarnos al Señor. Leer más la palabra, orar, ser más proactivo a la cosa del Señor. Olvídate. El enemigo quiere hacernos perder el tiempo en cosas, y está bien, tenemos que trabajar, por supuesto, tenemos que estudiar, por supuesto, tenemos que hacer cosas para nuestra familia, por supuesto, y la Biblia lo encourage, lo anima. El que no trabaje tampoco coma, el que no provee para su familia y para lo suyo es peor que un incrédulo, es verdad. Pero debemos tener prioridades, debemos priorizar el trabajo y el servicio al Señor, la devoción, el amor al Señor. Y no estoy hablando nada más de venir a la iglesia, hermanos. Estoy hablando de la vida personal, que eso se refleja aquí. Se refleja en nuestra oración en público, en nuestra intervención, en la forma de conversar con los demás. Y otra vez, yo no me pongo como ejemplo, pero como pastor tengo que decirles eso porque está en mi corazón. Entonces, mira que te mando que seas valientes. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Yo estoy con vosotros todos los días. Son promesas evangélicas. Lo que le dijo a José, nos lo dijo el Señor a nosotros. Ahora, esto aquí para que tengan una idea que estamos hablando un evento histórico real. Esto es cuando ellos salieron, ese puntico negro que va alrededor, que sale de la mano izquierda, ¿verdad? Aquí, de aquí salieron, ¿verdad? De Egipto, Gosén, aquí pasaron el Mar Rojo y aquí llegaron al monte Sinaí, donde tuvieron las tablas, etcétera, y por aquí siguieron, y luego siguieron arriba y luego fueron acá, donde van a llegar al río Jordán, y ahí es donde Dios hace el reto a Josué. Pero este es el sitio donde estamos concentrados, ahí donde está ese cuadro rojo, ¿cierto? Y donde ellos se paran y hablan con el Señor, y el Señor le dijo lo que tienen que hacer. Ellos tenían que enviar a la tierra pasando el Jordán, estaba la tierra de Canaán, y entre la tierra de Canaán estaba Jericó. Nosotros estuvimos en Jericó. Jericó sigue como un pueblo, ¿verdad?, bastante como desértico, ¿verdad? Hay ciertos negocios y todo lo demás allí, pero
allí en Jericó se verificó la caída de los muros. Cuando los dos espías entraron, Rahab, que era la ramera quiere decir prostituta, ellos, Rahab lo ayudó a esos dos porque ella sabía, dice, el temor de Jehová ha caído en todo el pueblo y sabemos que Dios le ha dado a ustedes esta tierra, pero yo los voy a ayudar. Entonces llegado, el rey se enteró y dijo, mira Rahab, que por aquí andan unos espías. Dínoslo. No, sí llegaron, yo los vi, no sabía de dónde venía, pero ya se fueron por la puerta. Antes que cayera la noche, se fueron. Vayan, persíguelo por ahí. Y a los hombres le dijo, lo escondió en el terrado de su casa. Y le dijo, mire, yo quiero que cuando ustedes vengan a tomar esta ciudad, una mujer de fe, que aunque tenía una vida no muy, buena, ella tenía fe en ese Dios de Israel y ella fue salva por la fe. Yo sé que Dios ha entregado. Cuando vengan acá, por favor, yo quiero que salven a mí, a mi familia. Y ellos se comprometieron, le dijeron, está bien, te vamos a salvar, pero pon un cordel. Y lo bajaron porque ella vivía en el muro de la pared. ¿Sabe qué color era el cordel? Rojo. Eso nos habla de que aquí esta es una redimida. Y ella fue librada del juicio porque ella creyó en la promesa. Esos son cuadros preciosos de la salvación. Pero cuando ellos regresaron y le dijeron a Josué todas las cosas, Josué le dijo, ya yo tengo de Dios esta orden, vamos a cruzar el Jordán. Y ellos cruzaron el Jordán en la parte norte, les voy a indicar aquí con la flecha. ¿Están viendo la pizarra? Vean la pizarra, vean la pizarra, vean la pizarra. Ahí está la flechita. Ahí en ese puntico, Jericó, Gilgal, allí ellos cruzaron y ya estaban a mano izquierda de ustedes y pasaron a la derecha. Ahora el Jordán es un río que todavía existe. Nosotros lo vimos y bautizamos a algunos hermanos allí que se atrevieron a bautizarse en una broma fría. Esa broma ese río está muy, pero muy frío. Y yo en una de esas me tiré un poquito más adentro y me hundí completo. Estaba profundo. Así que el Jordán es un río caudaloso, tiene profundidades y todavía está, un río antiquísimo. Pero entonces Dios, ¿cómo iban a pasar ellos con el arca del pacto? El arca del pacto era, el arca de la alianza, era la presencia de Dios, sinónimo de la presencia de Dios. Entonces, quiero mostrarles algunas también para que ustedes tengan idea. Las aguas caudalosas, ahí está. Dios le dijo, cuando los que llevan el arca entren en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevan el arca se mojen, va a abrirse. Y eso ocurrió. Pusieron ellos el pie en el río y se abrió y se detuvieron arriba. Las aguas se detuvieron como en un montón bien lejos. Decía como 2,000 codos, que es cerca de casi 1 kilómetro, o sea, 0.6 millas. Que tenías que tú estar detrás para no estar cerca del arca, porque quien estaba cerca del arca podía morir. Ahora, el pueblo pasó en seco porque ellos llegaron a la mitad y el pueblo terminó de pasar. Y ahí agarraron 12 piedras, las pusieron en el Jordán. Pero Josué fue obediente a cada detalle. Dios lo había preparado ya y él cumplió lo que Dios le había dicho. Ahora, aquí está otro cuadro más o menos que es lo que se usa para la clase dominical. Aquí tenemos una clase bíblica. Ahí está el agua parado como en un muro detrás y el arca se para en la mitad y el pueblo empezó a pasar. Ahora mire esto. Aquí a mano izquierda o mano derecha suya. Bueno, izquierda, aquí esto. Este es el Jordán en una de sus partes. Es profundo. Y mire cómo el cuadro lo pintan acá, cómo pasó el arca. Es parecido, había muchas colinas, pero eso pasó, ocurrió realmente, y dice el lugar. Pero claro, hoy en día es difícil determinar el lado exacto donde pasaron. Pero ocurrió por fe. Y como lo hizo, Dios dijo, como hizo con Moisés, dividió el mar rojo. Ahora José dijo, bueno, por lo menos hazme un rito. Y se dividió también. Pero como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Y el Señor está contigo también. Así que no temeremos las aguas que puedan venir. El Señor las puede parar si es necesario para que su nombre sea glorificado. Amén. Así que la preparación está allí. Recuerden, Dios no llama a los preparados, no tienes que prepararte.
Claro, es un decir. Pero no tienes que estar diciendo, no, yo me tengo que preparar. Vas a durar toda la vida preparado y no vas a hacer el trabajo del Señor. El Señor no siempre llama a los preparados, pero prepara a los que llama. En el camino te enderezas. Era príncipe de Israel, era un espía fiel, era guiado por el Espíritu, era un pastor dignificado, porque le dijo, vas a pastorear el pueblo y vas a ser dignificado por Moisés, porque Moisés te va a decir, mire, este hombre queda por mí. Y él estaba siguiendo a Dios. Ahora, no fue porque él tenía algo bueno, es porque Dios puso su espíritu en él y él empezó a querer servir al Señor. De manera que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está en ti si eres creyente. Si no eres creyente, debe estar tocando tu corazón. Yo quiero ser su Señor. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero hermano en Cristo, si estás oyendo la voz del Señor en el servicio, no endurezcas tu corazón. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de ti, pero lo va a hacer contigo o sin ti. Nos salvó a nosotros no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, no creas que es porque hay algo bueno en ti, es porque lo pequeño, lo que debe verse en ti como bueno, es un reflejo de Cristo que está en ti. 3, misión dada por Dios. ¿Qué le mandó a él? A cruzar el Jordán, a poseer la tierra prometida, pero había un compromiso que él tenía que cumplir. Eso que está allí no iba a ser logrado si no estaba el compromiso en él. Dios nos dice a nosotros, Cristo nos dice a nosotros, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese debe ser nuestro afán. Un huequito Dios te va a dar cada día en oportunidad para tú hablarle de Cristo. Se burlarán de ti, se apartarán de ti, te despreciarán, pero no despreciarán a nuestro Maestro. El compromiso requerido era meditar en la ley, ser fuerte y ser fiel. Porque Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después le dijo, bueno, cruza el Jordán, harás pasar a este pueblo. Pero el compromiso es que Él nos manda a nosotros a que seamos valientes, que meditemos en la ley y ser fuerte y fiel. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Así que tenemos esa promesa repetida en las Escrituras. Y nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3 y 16, la palabra de Cristo more en vuestros corazones en abundancia. El Señor nos dice, escudriñad las Escrituras. Y nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y en Efesios capítulo 6 nos habla de que tenemos que tomar la palabra de Dios, la espada de la palabra para estar resistiendo los fuegos del enemigo. Quinto, la promesa de Dios. Podemos hablar de éxito en el sentido que la obra de Dios es cumplida, es llevada a cabo. No te dejaré. Y hay una presencia continua. Tú no vas a trabajar solo. Cuando Endrina hablaba con uno de los hermanos o hermanas que tomó y nosotros le decíamos para dar clases, nosotros vamos a estar allí. Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero con lo poco que el Señor nos ha dado de experiencia, vamos a estar detrás ayudándole. Hay muchos acá que se atreven. Usted tira un himno, venga a cantarlo. Usted quiere enseñar, venga, hable con nosotros. Pero hay oportunidad. Yo estoy con vosotros. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora recuerde, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Resumiendo,
Tenemos fortaleza en la promesa que Dios nos dio. Tenemos una preparación que Dios te va a estar preparando por tu Santo Espíritu. 3, hay una misión que Dios nos dio, no la dio el pastor, la dio Dios a ti. Y la iglesia es un medio por el cual eso es permeado a la congregación. Luego 4, hay un compromiso que no puede decir, no, yo lo hago después. Está faltando a tu agradecimiento y a la promesa de Dios y al mandamiento de Dios. Y luego, en 5, tienes la promesa de Dios que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hermano, la escritura es clara, tiene muchas cosas. Es verdad que cito muchos versículos, pero es preferible que se citen versículos y no que yo hable, ¿verdad? Está claro para mí. Ojalá que haya podido el Espíritu Santo tocar el corazón de cada uno de ustedes por lo que hemos hablado, para animarles, hermanos, a que hoy es que 3 de agosto, ¿verdad? Sea un día distinto, un nuevo comienzo de tu vida espiritual. Atrévete, cruza el Jordán con las promesas de Dios. No tienes excusas, yo tampoco tengo excusas. Trabajemos mientras hay tiempo. Así que lo que hay que hacer, póngase para eso. Empiece a hacerlo, empiece a trabajar por el Señor. Hay uno que dice, yo quiero trabajar por el Señor. Ese es tu himno. Pues vamos a hacerlo. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar adelante. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. De verdad que es inagotable, una fuente de sabiduría, de ejemplos prácticos, de ilustraciones, Señor. Y tú te has dado la tarea de en tu infinita sabiduría, Señor, dejar todas estas cosas para que tu pueblo sea alimentado, sea nutrido y sea advertido, Señor. Gracias por los recursos que tú nos das, pero sobre todo gracias por la obra de Cristo en el Calvario. Gracias por tu amor, gracias por su sacrificio, por su sangre derramada. Y como dice el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga cariñosamente, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Queremos trabajar para ti, queremos estar firmes por Cristo en esta lucha, en esta batalla que se parará en el momento que Cristo venga a buscarnos, Señor. Maranata, queremos que Cristo venga. Mientras tanto, ayúdanos a ser fieles, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos aquí presentes, por nuestros corazones, porque tú nos ayudes a poner un antes y un después, escribirlo si queremos, ponerlo en un recordatorio, hacerlo nuestro este día, que hoy vamos a empezar a cruzar el Jordán en la obediencia, sabiendo las promesas que tenemos de ti, Señor. Y te pedimos, porque si hay alguno que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, queremos rogarte que hoy sea este tiempo aceptable. Y si hay alguno que ha estado dudando, pues hoy pueda, Señor, asegurarse de tener a Cristo como su Salvador en esta misma mañana. A ti sea la gloria, Señor. Y te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.